En el corazón de la traición y la corrupción se alza el Mechanicum Oscuro, una oscura parodia del Adeptus Mechanicus, nacido durante la herejía de Horus. Estos tecnosacerdotes renegados rechazan a la omniscía y abrazaron a los dioses oscuros del caos, liberándose de las cadenas del dogma para presumir el conocimiento prohibido y la creación sin límites. Desde sus mundos forjas infernales, estos magos oscuros fusionan carne, metal y disformidad en máquinas profanas, cada una más monstruosa que la anterior. Sus fábricas arden día y noche, produciendo armas, demonios mecánicos y horrores que alimentan la interminable guerra contra el Imperio. Para ellos la tecnología es tanto una herramienta de destrucción como un acto de adoración. Sin una estructura central, el Mechanicus Oscuro es una amalgama de feudos y facciones, cada una gobernada por un señor mago caído, que ejerce un control absoluto sobre sus dominios. Desde las fortalezas laberínticas y fábricas infernales de sus mundos hasta los corredores sangrientos de sus forjas. El Mechanicus Oscuro no solo representa la corrupción de la tecnología, es la encarnación del conocimiento sin límite. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto que estamos construyendo todos juntos. Hoy vamos a hablar del Mechanicum Oscuro. Vamos al lado caótico, que nos gusta el lado caótico, siempre un poquito más que el leal. Es que el leal a veces es un poco aburrido, es un poco, le falta un poquito de chispa. Vamos a hablar un poquito de estos herejes, porque no tienen otro nombre, son unos herejes. Vamos a hablar un poquito de su historia, ya todos la sabemos, pero bueno, vamos a conocer un poco la herejía, el cisma de Marte, etcétera, para tener un poco de contexto. Y luego vamos a hablar un poquito de ellos, de sus planetas, de las armas que utilizan, etcétera. Espero que disfrutéis tanto este vídeo como yo haciéndolo. Y nada, chicos, poneros vuestras capuchas, meteros en la fábrica, que vamos a hacer un poco de herejía. Vamos a ello. Al alba de la herejía de Horus, el destino de Marte y su vasto poder manufacturero quedó atrapado en el torbellino de traición que se cernía sobre la galaxia. El señor de la guerra Horus, visionario y maestro de la manipulación, envió a su emisario Regulus al corazón del Mechanicus para asegurar la lealtad de su fabricador general, Kel-Borhal, un hombre cuya ambición solo rivalizaba con su desdén hacia el propio emperador. Kel-Borhal, que una vez se había arrodillado con desgana ante el emperador de la humanidad durante la firma del histórico Tratado de Marte, nunca olvidó las promesas que aquel ser dorado había proclamado. Una asociación igualitaria entre el Imperio y el Mechanicum. Pero para Kel-Borhal, esas palabras eran poco más que mentiras adornadas. A lo largo de los siglos, Marte había trabajado sin descanso, alimentando con armas y naves los ejércitos del Imperio. Pero lo único que había recibido a cambio eran migajas y lugares comunes. En cambio, Horus prometía algo más: poder, gloria y venganza contra un amo al que nunca había aceptado realmente. Regulus, un maestro del discurso envuelto en la sombra de Horus, llegó a Marte cargado de promesas y secretos. Le habló a Kel-Borhal de un nuevo orden, de poderes que emergían desde las profundidades de la disformidad, listos para apoyar a quienes tuvieran la audacia de soñar con un futuro diferente. Horus dijo que no era solo un guerrero formidable, sino un visionario dispuesto a compartir el poder y devolver a Marte su grandeza perdida. Pero las promesas no eran suficientes para el fabricador general. Era desconfiado por naturaleza y exigió pruebas tangibles. Y Regulus estaba preparado. Con un gesto calculado reveló los tesoros que Horus ofrecía. Los secretos de las antiguas plantillas estándar en construcción. Las STC, recuperadas por la tecnocracia aureliana. Un regalo que deslumbró incluso al frío corazón del fabricador. Pero Kel-Borhal quería más. No bastaba con tecnología perdida, quería libertad, quería el levantamiento de las restricciones impuestas por el emperador. Y Horus no decepcionó. A través de Regulus,
El señor de la guerra prometió liberar al Mechanicum de las cadenas del pasado, permitiéndoles explorar las tecnologías prohibidas que el emperador había declarado tabú, como la inteligencia abominable. Para sellar su oferta, Regulus entregó los códigos que desbloquearían las legendarias bóvedas de Moravec. Estas bóvedas, selladas por orden del emperador 2 siglos atrás, contenían conocimientos peligrosos y artefactos prohibidos. Armas alimentadas por la disformidad, tecnologías corruptas por el caos y las temidas inteligencias artificiales. Los hombres de hierro, que una vez casi llevaron a la humanidad a su absoluta destrucción. Este tesoro era una tentación irresistible para aquel Vorhal, quien veía en él no solo poder, sino también una venganza amarga contra el emperador que lo había sometido. Con la avaricia, Kelbor aceptó el pacto oscuro, y así Marte, la joya del Mechanicum, se convirtió en un aliado voluntario en los traidores. Bajo su mando, las fábricas y astilleros del planeta rojo comenzaron a trabajar febrilmente, produciendo armas y máquinas para las legiones de Horus. El fabricador general, ahora un agente del caos disfrazado en tecnócrata, aplastó cualquier resistencia dentro de sus filas, preparando el escenario para la guerra total contra Terra. Cuando las bóvedas de Moravec fueron finalmente abiertas, los secretos oscuros y prohibidos que contenían se desataron, cada artefacto más peligroso y tentador que el anterior. Pronto, esta corrupción se manifestó de formas insidiosas. Un código basura contaminado con la influencia caótica se infiltró en las redes lógicas del Mechanicum. Este virus arcano infectó los cogitadores y las pilas de datos, propagando el caos literal entre los sistemas interconectados de Marte. Las ciudades forjas y los tiempos dedicados al dios máquina comenzaron a sucumbir. Mientras la corrupción avanzaba, el fabricador general y sus aliados, más tarde conocidos como el Mechanicum Oscuro, se preparaban para un golpe definitivo. Pero el fabricador sabía que no podía enfrentarse al emperador abiertamente sin un pretexto que silenciara a sus detractores y eliminara a sus rivales. Mientras las tácticas de sabotaje y asesinato desangraban el Mechanicum, eliminando a aquellos que se negaban a unirse a la causa de la traición. El catalizador para la guerra abierta llegó con la declaración de la tecnomaga Coriel Zed, señora de la ciudad magna, quien públicamente negó la existencia de la Omnisía. Esta herejía fue la chispa que Kelborjar necesitaba. Declaró a Zed y a sus aliados apóstatas de la fe, desatando una purga sangrienta que rápidamente escaló en una guerra civil conocida como el Cisma de Marte. Mientras el planeta rojo se dividía, el conflicto entre leales al emperador y los traidores del Mechanicum Oscuro reflejaba en su brutalidad la guerra que desgarraba la galaxia. En secreto, Kelborjar ya había puesto en marcha actos de traiciones más profundos. A las sombras del sistema joviano supervisó la construcción de la Furious Abyss, una nave de guerra como ninguna otra. Forjada en los astilleros orbitales del asteroide Zul, una colosal creación, era una maravilla de la ingeniería marciana, tan masivamente blindada que podía resistir un asalto completo de baterías láser planetaria. Pero su construcción no solo era un prodigio tecnológico, era un acto de traición deliberado. Concebida como el buque insignia de los portadores de la palabra, la Furious Abyss tenía un solo propósito: la destrucción total de una legión de marines espaciales. El objetivo, claro y devastador: en los márgenes orientales de la galaxia, el mundo natal de los ultramarines Macrash debía ser aniquilado. Si esta misión se cumplía, los ultramarines, pilar central de la lealtad al emperador, quedarían destrozados. Para proteger dicho plan, Kelborjar tomó medidas extremas. Cuando la construcción de la nave fue completada, ordenó la destrucción de los astilleros jovianos y de todo lo que allí había. Tecnosacerdotes, servidores y obreros fueron incinerados, sus vidas sacrificadas en el altar del secreto absoluto. El asteroide Zul quedó reducido a cenizas, llevándose consigo tesoros tecnológicos invaluables, pero asegurando que nadie descubriría la existencia del abismo furioso hasta que fuera demasiado tarde. El precio de esta traición fue alto, pero el Mechanicum Oscuro estaba dispuesto a pagarlo.
que el Borjal, embriagado por las promesas de Horus y el acceso a conocimientos prohibidos, veía este sacrificio como un paso necesario hacia su objetivo final: unirse completamente con el dios máquina y reclamar una forma de divinidad tecnológica. Las Furious Abyss partió, portadora de un destino oscuro, y su impacto resonaría en el mundo de Calth, donde la tragedia que comenzó en Marte encontraría un nuevo capítulo en esta guerra galáctica. No solo la carne y el alma humana sustentaron las filas de los traidores. Durante la herejía, la maquinaria de Marte y los oscuros prodigios del Mechanicum Oscuro también jugaron un papel crucial en esta monumental guerra. En las filas de este siniestro colectivo que emergió como una sombra de su contraparte real, se reunieron algunos de los poderes más formidables del sacerdocio marciano: el Ordo Reductor y la Legio Cibernética, los temidos cultos destructores de Myrmidones y una constelación de subcultos prohibidos que durante años habían danzado en el límite de la tecnoherejía. Todos estos fueron atraídos al estandarte de Kel Borjal. El poder del Mechanicum no estaba solo. Más de la mitad de las legios del Adeptus Titanicus, esas máquinas, dioses, que hacían templar planetas con cada paso, juraron su lealtad a los traidores. Junto a ellos marcharon docenas de casas de caballeros, cuyos imponentes mechs se unieron a la causa, y muchos de los mundos forja más importantes se alinearon con el señor de la guerra. Marte, el corazón de la manufactura imperial, se perdió en las primeras etapas de la herejía. Mundos como Sarum, Clicontrace, Vos y Estigies Ocho se declararon abiertamente en favor de los traidores, mientras que otros como Riza, Incaladion, Ampilus fueron desgarrados por guerras civiles. Horus, astuto como un depredador, no solo buscó aliados en los mundos forja tradicionales. Mundos como Sarum y Clicontrace, que habían desconfiado de Marte durante generaciones, fueron seducidos con promesas tentadoras. El señor de la guerra les ofreció lo que el emperador nunca les dio: autonomía, prosperidad y el fin de las restricciones de los dogmas imperiales. Los edictos tecnológicos del emperador, diseñados para proteger a la humanidad de los terrores de la vieja noche, serían abolidos. En su lugar se les concedería la libertad de experimentar, de crear, de romper las cadenas del pasado. A cambio, solo tenían que proporcionar sus armas y máquinas de guerra en abundancia. Estos tratados, llenos de promesas y manipulaciones, cimentaron la traición. Pero la lealtad de los mundos forja no era tan monolítica como parecía. Algunos archimagos ambiciosos e intrigantes buscaron jugar a ambos lados, negociaron en secreto con los emisarios del regente de Terra, Malcador el Sigilita, mientras prometían la lealtad a Horus. Este juego de sombras continuó hasta el fin amargo, cuando las líneas de la traición se dibujaron con sangre y acero. En la actualidad, los tecnosacerdotes y magos oscuros del infame Mechanicum Oscuro, considerados tecnoherejes por sus antiguos hermanos del culto, han entregado no solo su lealtad, sino también sus almas a los dioses oscuros. Desde las profundidades del temible ojo del terror, estos oscuros adeptos tecnológicos continúan sirviendo con fervor inquebrantable a las legios traidoras, a las legiones titánicas renegadas y a las demás fuerzas del caos. Sus manos profanas mantienen las colosales máquinas de guerra, y sus mentes corrompidas perfeccionan las armas que alimentan la interminable guerra contra el imperio. En las sombras de la disformidad, exploran los abismos del conocimiento prohibido que los poderes ruinosos guardan celosamente. Para ellos, cada secreto descubierto es un paso hacia la verdadera iluminación. Creen que su búsqueda trascendente los eleva por encima de sus contrapartes leales, a quienes ven como necios encadenados a un dogma que les impide alcanzar la divinidad suprema, que es el conocimiento total. Según los oscuros adeptos, los secretos ofrecidos por los dioses oscuros no solo revelan verdades profundas, sino también el verdadero rostro del Omnisía. Esta figura, central en el culto de sus antiguos hermanos, no es otro que una encarnación del caos indiviso, no del emperador de la humanidad. En su visión distorsionada, el dios emperador es un impostor, un falso profeta que ha desviado al resto de la humanidad del verdadero camino. Así, los tecnosacerdotes oscuros han jurado destruir al dios emperador, librando a la galaxia de lo que consideran una tiranía de mentiras y encendiendo las llamas de una nueva era, una forjada en el fuego del conocimiento absoluto y la gloria del caos.
Para el Adeptus Mechanicus, los actos de sus antiguos hermanos son una abominación, una blasfemia tecnológica que insulta al dios máquina y su sagrada omnisía. Pero aunque públicamente condenan al Mechanicum oscuro y sus prácticas corruptas, muchos entre ellos sienten una curiosidad oscura y peligrosa. Los secretos que sus hermanos renegados poseen, por más prohibidos que sean, susurran promesas de poder y comprensión que pocos pueden ignorar por completo. Existen reinos de pesadilla apartados tanto del universo material como de la tempestuosa disformidad, donde la realidad misma se retuerce bajo los caprichos de los poderes ruinosos. Los mundos demoníacos, territorios malditos donde las leyes de la naturaleza han sido desterradas y la razón es una sombra rota. En estas tierras prohibidas los demonios vagan libremente, alimentados por los vientos de hechicería que nunca cesan, mientras los mortales, reducidos a juguetes insignificantes, son esclavos o, en el mejor de los casos, retorcidos campeones del caos. Los mundos demoníacos son santuarios oscuros, refugios para los adoradores del caos, capaces de escapar de la justicia del imperio. Aquí, incluso la tenaz y omnipresente Inquisición ve frustrados sus intentos de erradicar a los devotos de los dioses oscuros. Pero entre estas esferas condenadas destacan aquellos dominios donde los restos del antiguo Mechanicum oscuro, que una vez se alinearon con Horus, han establecido su hegemonía. Los mundos Forja Infernal. En estos mundos malditos, la máquina y el demonio se fusionan en una blasfemia de carne, metal y sufrimiento eterno. Las forjas no son meras fábricas, sino industrias infernales donde las visiones dementes de los amos oscuros cobran forma. Molinos infernales muelen carne y almas, mientras millones de esclavos son encadenados a una existencia de sufrimiento perpetuo, trabajando en interminables laberintos de manufactura. De estas forjas emanan armas y maquinaria impía que alimentan la larga guerra de las legiones traidoras contra el imperio, un flujo interminable de destrucción destinada a la aniquilación total. Los señores de estos mundos, seres mitad máquina, mitad demonio, han dejado atrás cualquier vestigio de humanidad. Sin lealtad ni a mortales ni a los propios dioses del caos, operan como mercaderes del horror, intercambiando sus armas y creaciones por carne viva, almas y materiales necesarios para alimentar sus forjas. Príncipes demoníacos, hechiceros y señores de la guerra caóticos acuden a ellos como si fueran dioses oscuros menores, ofreciendo tributo a cambio de su arsenal profano. La visión de un mundo forja infernal es aterrador. Un manto perpetuo de nubes tóxicas grises oscuras que envuelven el planeta, alimentado por incesantes chimeneas que vomitan humo venenoso hacia los cielos. La superficie del mundo ha desaparecido bajo capas de fábricas que se extienden sin fin, ardiendo y forjando en un ciclo eterno. No hay diferencia entre el día y la noche, ya que el resplandor infernal de las forjas ilumina la atmósfera acre. Figuras encapuchadas con túnicas desgastadas caminan sin pausa entre el caos industrial, revelando por momentos destellos de mecadendritas y extremidades mecánicas que sustituyen lo que alguna vez fue humano. Las marcas del caos están por todas partes, runas profanas y glifos oscuros que decoran cada superficie proclamando la bendición de los dioses. Las ciudades forjas se elevan hacia los cielos en formas imposibles, desafiando toda lógica arquitectónica, mientras se hunden también en las profundidades de la corteza planetaria, obedeciendo los caprichos de los magos oscuros que las gobiernan. El bendito símbolo de Cog Mechanicum ha sido reemplazado por calaveras metálicas, sus mandíbulas abiertas en un círculo de dientes puntiagudos, un homenaje a la corrupción que domina estos mundos. En las forjas, los olores de Prometium, el acero y la carne chamuscada se mezclan con el hedor de almas consumidas, mientras las máquinas demoníacas rugen en un clamor constante que reverbera a través de las entrañas del propio planeta. Los tecnosacerdotes caídos, aquellos que se han separado de la senda del Adeptus Mechanicus, son una colección de mentes desafiantes, cada una guiada por su propio propósito oscuro. Sin una autoridad central que los gobierne, ni una ideología uniforme que los una, su diversidad ideológica es tanto su fortaleza como su condena. Estos tecnoherejes son los renegados del conocimiento libres de las restricciones impuestas. Algunos rechazan por completo a la omnisía,
considerándolo un ídolo vacío. Otros lo veneran como una manifestación de los dioses oscuros, mientras que hay quienes simplemente lo ignoran, centrados exclusivamente en la implacable búsqueda del conocimiento. Mientras que los exploradores más audaces del Adeptus caminan con cautela para evitar violar los dictados del culto al dios máquina, un hereje no conoce tales límites. Con su entusiasmo se lanza a explorar los dominios prohibidos de la tecnología Xenos, la arqueotecnología de la Edad Oscura y las retorcidas aplicaciones de la disformidad. Incluso se atreve a innovar, una palabra que para el Mechanicus es sinónimo de herejía suprema. La innovación para ellos no es un crimen, sino el mayor logro, el desafío final a las leyes arcanas del Imperio. Estos herejes no solo desafían las enseñanzas del culto, sino que las trituran bajo su búsqueda insaciable. No creen que haya ningún conocimiento prohibido, ni artefacto que deba permanecer oculto. En cambio, buscan activamente aquellos secretos que el Mechanicum ha condenado como tabú, especialmente las tecnologías basadas en la disformidad. Aquí, en esta frontera, encuentran su mayor gloria y su mayor perdición. El herete, como se les conoce, rara vez permanece intacto en cuerpo o mente. Sus experimentos no solo transforman las máquinas, sino también a ellos mismos. Muchos se reconstruyen completamente reemplazando su carne con mejoras cibernéticas o biológicas que los hacen más resistentes y mortales que incluso los magos de más alto rango. Pero estas alteraciones no son solo de metal. Las mutaciones, los dones de los dioses, a menudo los marcan como algo más allá del humano. Estas transformaciones son tanto su bendición como su condena, un recordatorio de que ya no pertenece ni al imperio ni a la humanidad. A pesar de lo que se cree en el imperio, los tecnoherejes no son una fuerza unificada. No hay una entidad central que la gobierne, ni siquiera dentro del infame Mechanicum oscuro, a menudo erróneamente visto como una estructura monolítica. En realidad existen como un mosaico de feudos, mundos forjas oscuros y facciones, cada uno gobernada por un mago caído que domina a sus esclavos y seguidores, como las bandas de guerra de las legiones traidoras. Estos tecnoherejes se enfrentan entre sí movidos por la ambición y la rivalidad, más que por un objetivo común. El camino de un heretic es uno de constante innovación y peligro. Algunos extraen energía directamente a la disformidad, vinculando sus dispositivos a entidades demoníacas. Otros experimentan con inteligencias artificiales, transferencia de memorias o incluso encarcelamiento de almas en máquinas. En sus mentes cada nueva idea es un triunfo, cada fragmento de conocimiento una victoria, independientemente de su origen o propósito. Para ellos la búsqueda del conocimiento lo justifica todo y ningún sacrificio es demasiado grande. Aunque pocos heretics logran la ascensión al rango de príncipe demonio, aquellos que lo consiguen son los portadores finales de la tecnología corrupta por el caos, extendiendo su influencia a través de la galaxia. Pero la mayoría encuentra su destino como componentes de sus propias creaciones, sus cuerpos y mentes despojados de identidad, integrados en sus propias invenciones profanas. Ahora hablaremos de alguno de los cultos más importantes del Mechanicum oscuro. En el oscuro y turbulento año 550 del milenio 37, la galaxia fue sacudida por los eventos de la Guerra Oclusiada, un conflicto devastador que vio como la franja noreste del segmento Obscurus caía bajo el yugo de un culto hereje de tecnosacerdotes rebeldes conocido como los Apóstoles del Rey Ciego. Este rey ciego y sus seguidores, cegados por su devoción al dogma profano, consideraban la mera existencia de la humanidad orgánica como un insulto al dios máquina. Fue en su insaciable búsqueda del poder que los apóstoles desenterraron artefactos de la edad oscura de la tecnología, dispositivos que les permitieron arrancar la vida de estrellas enteras, transformándolas en supernovas que alteraron constelaciones para siempre. Durante una década, su purga implacable devastó el Segmentum Oscurus, hasta que el navegante Joiren Macran localizó su nave palacio de guerra, oculta en un pliegue de la disformidad. Con esta información, el Dominus Astra, un acorazado de clase emperador, destruyó al rey ciego y su fortaleza, y sin la presencia corrupta de su líder, los apóstoles cayeron rápidamente, exterminados en una campaña que borró su influencia, al menos por un tiempo. Los hijos de Rine, que veneran al archihereje Nomen Rine como si fuera un santo,
habiendo adoptado su herejía nivelista como credo. Este culto es conocido por sus aberrantes falsos hombres, constructos tecnológicos que imitan a los tecnosacerdotes, portadores de mensajes y patrones que según ellos provienen directamente de su maestro deificado. Los hijos de Rine desafían las restricciones del Mechanicum, creyendo que estos simulacros son portadores de un futuro prohibido y superior. En las sombras del sector Calisis están los ingenieros empíricos que operan en fortalezas ocultas donde manipulan la disformidad para volverla contra sí misma. Construyen máquinas inmensas diseñadas para capturar y contener la esencia del Empirio, utilizando campos nulos para aprisionar su poder. Aunque se enorgullecen de su lógica y precisión, los ingenieros a menudo se ven arrastrados hacia la locura que acompaña sus experimentos. Son los creadores del temido Guardián de la Inmateria, un dispositivo que canaliza la disformidad a través de núcleos de cogitación profanos. Este artefacto, símbolo de su alianza herética, se utiliza como herramienta de negociación entre aliados oscuros. Pero portar su marca conlleva la condena. Cazadores del culto de Soyex y cohortes de mirmidones auxiliares se recorren el sector para erradicar a cualquiera que posea estas protecciones impías. La Alianza de los Lógicos representa una amenaza no solo para el Adeptus Mechanicus, sino también para el Imperio. Inspirados por el texto hereje En defensa del futuro, un discurso lógico, este culto progresista busca desmantelar la estructura del Imperio y liberar a la humanidad de las cadenas del Adeptus Ministorum y las restricciones del Mechanicum. Su objetivo es fijar el regreso al poder mítico de la edad oscura de la tecnología. Sin demonio ni deidades caóticas que los guíen, los lógicos operan como una red secreta, un refugio para los tecnoherejes, nobles, ambiciosos y mercaderes despiadados. Su frialdad y eficiencia los convierte en una amenaza sigilosa, pero devastadora. Los heretes maligrisianos son los seguidores del infame Magus Umbra Maligris, culto que floreció en el subsector malfiano, antes de ser destruido por una brutal purga conjunta entre la Inquisición y el Mechanicum. A pesar de su derrota, la tradición de Maligris persiste en las sombras. Estos herejes practicaban la bioforma mutacional, alterando a sus trabajadores para maximizar su rendimiento. Aunque esta tecnología provocó terribles fracasos, las promesas de manipular la carne y el espíritu sedujeron a los ricos y poderosos, extendiendo los secretos de la bioforja a través del sector. En el decadente mundo de Sinofia, en el sector Calixis, las brujas tecnológicas de Amicus Tol rinde el culto al misterioso archihereje que da nombre a su secta. En este planeta moribundo, donde las torres y fábricas están corroídas por la ruina, el culto opera en un estado de degeneración tanto física como mental. Entre sus aberraciones se encuentra la temida matriz apóstica, un bastión que canaliza energías ocultas para azotar mentes y almas. Aunque este dispositivo es una herramienta de corrupción, algunos inquisidores radicales lo han adoptado, utilizando en cámaras de interrogación para arrancar verdades oscuras a sus enemigos. Ahora seguiremos hablando de las artes prohibidas. El primero, los motores de destrucción. Las armas y herramientas de poder y devastación son la obsesión de muchos heretes. Desde el robo de diseños restringidos como los destructivos atómicos o el virus devorador de vida usado en el Exterminatus, hasta la creación de reliquias impías como las bobinas de inducción para armas de plasma. Los tecnoherejes adentran el arte de la destrucción absoluta. Algunos buscan tecnologías alienígenas de terrible poder, artefactos que si se activaran podrían reducir mundos enteros a cenizas. Los golems son construcciones de carne sintética y tejido cultivado, un eco blasfemo de la creación orgánica. Aunque aceptados en ciertas ramas del Mechanicum, las variantes heréticas incluyen los golems asesinos, diseñados únicamente para la violencia, y los homunculitos, retorcidas bioformas hechas de órganos humanos, sueros alquímicos y carne cultivada. Aunque más horribles son los quiméricos, amalgamas de ADN que dan lugar a monstruos impredecibles, y los parásitos esclavistas, ingestos orgánicos diseñados para dominar cuerpos y voluntades. Estas aberraciones prohibidas por el emperador durante la Gran Cruzada son un recordatorio de los horrores enfrentados durante las guerras de unificación. La blasfemia transgénica.
La unión de ADN humano con material Xenos es una abominación total. Para el Adeptus Mechanicus es una violación del patrón divino del cuerpo humano. Pero para el culto imperial es una ofensa directa contra la voluntad del propio Dios Emperador. Pero los heretes desafían esta prohibición con su blasfemia transgénica, creando híbridos retorcidos que encarnan la corrupción y el sacrilegio. La creación de una mente artificial capaz de razonar y actuar como un ser humano es el mayor pecado inimaginable dentro del culto. Estos Silica Animus, verdaderas inteligencias artificiales, son consideradas una burla de las almas humanas. Las historias de la Edad Oscura en la tecnología cuentan cómo estas entidades, junto con los temidos hombres de hierro, desataron la guerra que casi aniquila a la humanidad. En la frontera más oscura de la tecnología se encuentra la malífica, la manipulación de las energías psíquicas y demoníacas. Aunque utilizadas con cautela por el Imperio, la fusión de maquinaria con el poder del Imperio es un acto de locura y condenación. La creación de máquinas demoníacas y dispositivos que canalizan las energías de la disformidad es tanto un acto de creatividad sin límites como una sentencia de destrucción para quienes se atrevan a manipular estas fuerzas. La leyenda del protocolo Proteus habla de una tecnología herética capaz de transferir la conciencia, la voluntad y el alma de un ser vivo a una máquina, otorgando una inmortalidad artificial. Pero las advertencias abundan. Estas abominaciones, carentes de alma, están plagadas de deseos oscuros y hambres insaciables. Se dice que esta tecnología fue la que llevó a los Zetan a transformar a los necrones en sus siervos inmortales, un recordatorio de las consecuencias de jugar con la eternidad. Y por último, vamos a hablar de las tecnologías y armas que utilizan. Engendrada por los seguidores de Umbra Maligris, la matriz apostásica, que es una tecnología impía que azota la mente y el alma con energías corruptas, destruyendo la fe y la lealtad. Estas matrices suelen integrarse en bastones eléctricos cubiertos de nódulos de cogitación y dispositivos de proyección. Aunque parecen objetos devotos, adornados con oraciones del Mechanicus, su verdadera naturaleza es un eco profano de los rezos del Mechanicus. Cuando una víctima es golpeada por un bastón de matriz, siente un dolor inmediato y desgarrador, pero el verdadero horror es más profundo. La matriz siembra dudas en la fe, marchitando la devoción como una flor bajo un sol de ceniza. Incluso los adoradores más leales de los dioses oscuros han caído en la desesperación balbuceante bajo su influencia. Los radicales del Ordo Hereticus han utilizado estas herramientas en cámaras de interrogación, explorando su potencial para arrancar secretos a los herejes. El motor psiónico es un arma de horror puro, un artefacto que utiliza cerebros psíquicos suspendidos en un fluido viviente para canalizar el poder de la disformidad. Inventado por los Magi Psicana Heretic bajo liderazgo del infame archimagos Calliope, este dispositivo combina manipulación genética, neuroimplantes prohibidos y control mental extremo. Dentro de su carcasa, los cerebros psíquicos se ven obligados a desatar un poder devastador bajo la dirección de una varita controladora. Pero estos motores no son solo armas, son máquinas de locura. Incluso cuando están inactivos, su presencia filtra susurros de horror, visiones angustiantes y dolores fantasmales, afectando a cualquiera que encuentre cerca. El motor psíquico nunca necesita munición, pero quienes lo usan se arriesgan a perder el alma ante las furias psíquicas encerradas en su interior. El Empiric Quintil Blade, venerada por los ingenieros empíricos, es tanto un arma como un símbolo de la herejía. Este sable de adamantina está incrustado con guías doradas que canalizan la energía de la disformidad, sostenida por un generador de campo nulo que contiene la materia bruta del Empirio. Estas armas no solo cortan carne y acero, sino que también desatan una furia empírica que puede desgarrar la esencia misma de un demonio. En las fortalezas ocultas de los ingenieros, gigantescas máquinas de disformidad extraen la esencia del Empirio, encerrándola en campos nulos que luego se incorporan a las cuchillas. Aunque estas armas son mortales para los enemigos del Imperio, también presentan un peligro constante para sus portadores, ya que las energías contenidas en su núcleo luchan por liberarse en todo momento. La tecnología oscura, como ya hemos dicho, ofrece un poder tentador. Armas imposibles, herramientas de control absoluto y dispositivos que rompen las leyes mismas. Pero ese poder no llega sin un precio.
Las máquinas de deformidad, las matrices corruptas y los motores psiónicos no solo destruyen a los enemigos del Imperio, sino también las almas de quienes las utilizan. Incluso en las bóvedas selladas de la Inquisición, donde estos artefactos son guardados con celo, su mera existencia corrompe y seduce. Para los inquisidores radicales, estas herramientas representan la posibilidad de ganar ventaja sobre el enemigo, pero también el riesgo de convertirse en aquello que juraron destruir. La tecnología oscura no es solo una herramienta, es un susurro constante, un recordatorio de que el verdadero peligro para la humanidad no es solo el caos, sino la propia ambición sin límites. Y con esto terminamos el vídeo sobre el Mechanicum Oscuro. Muy guay, me encanta el Mechanicum Oscuro, mucho más divertido que el Mechanicum normal, habría que decirlo, a tope el caos. Estoy deseando que saquen las miniaturas en 40K del Mechanicum Oscuro, yo creo que van a llegar y lo vamos a gozar, porque imaginar las abominaciones que pueden salir ahí. Muy divertido el Mechanicum, hemos aprendido muchas cosas y espero que hayáis disfrutado este vídeo. Así que chicos, nos vemos en próximos. Un abrazo.